Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo una vez más con la paz del Señor. Una nueva emisión para cada uno de aquellos que están del otro lado para recibir una palabra de Dios por la inspiración y la revelación del Espíritu Santo, que siempre tiene para nosotros algo nuevo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que el día de hoy Dios preparó una palabra para vos, para cada uno de nosotros que estamos allí expectantes, con hambre, con deseo de recibir una palabra viva. El tema de hoy, el Dios de lo imposible. Meditaba sobre esto. Meditaba sobre lo que nosotros sabemos y conocemos, y vaya que tenemos eventos extraordinarios que demuestran que tenemos un Dios de imposibles. Miraba los ejemplos en las escrituras, miraba los acontecimientos que sacudieron el mundo en diferentes momentos y que no podemos nosotros dudar de este Dios tan grande y soberano y todopoderoso. Miraba al pueblo de Dios, de Israel, salir de la cautividad de una forma maravillosa cuando Dios hace lo imposible y abre las aguas del Mar Rojo para que toda esa gente pudiera pasar por lo seco, como dice el texto. Miraba también a ese mismo pueblo siendo abrigado por las noches gélidas del desierto a través de esa columna de fuego. También veía a Dios haciendo cosas imposibles como darle pan del cielo, hacer llover pan del cielo, como él mismo le dijo a Moisés, y alimentar a esa masa de hombres y mujeres, incluyendo los niños también. Miraba a Dios haciendo cosas imposibles como abrir las aguas del Jordán, también verlo deteniendo el sol y la luna en los tiempos de Josué para que los gabaonitas pudieran ser destruidos en aquella batalla, ya que necesitaban más tiempo. Ver lo imposible de nuestro Dios, como el tiempo del profeta Elías haciendo descender fuego del cielo y finalmente hacer llover luego de 3 años que no llovía sobre la tierra. Y así, haciendo una recopilación de cada hecho soberano, asombroso y maravilloso de nuestro Dios. Tenemos realmente un Dios de lo imposible. Y la Escritura, de todas maneras, se encarga de hablar de esto en verdad y con detalle. Es un ángel en que habla de este Dios. Y este ángel dice así, yo quiero leérselos para poder iniciar el mensaje del día de hoy, allí en Lucas, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, dice la palabra de Dios, el ángel Gabriel, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces el ángel Gabriel, en su mensaje a María, acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de tener una concepción, por supuesto, imposible, porque cuando analizamos de qué forma nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se corporizó como uno de nosotros, como un ser humano, también es un hecho imposible. Pero el ángel enviado por Dios a donde estaba María se ocupa de decirle que para Dios no hay nada imposible. Así que miraba todos estos acontecimientos, miraba a todos estos hombres y mujeres que fueron protagonistas de este Dios en acción, de realizar cosas imposibles. Entonces, desde allí, desde esa perspectiva, miraba por qué nosotros muchas veces no tenemos una respuesta ante ese Dios imposible. Tenemos problemas, dificultades, crisis, enfermedades, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con los vecinos, problemas en diferentes áreas, y le pedimos a este Dios de lo imposible que se manifieste. Oramos, leemos las escrituras, ayunamos eventualmente, guardamos su palabra con los diezmos, con las ofrendas, y aún así ese Dios de lo imposible no se pronuncia, no se manifiesta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué causa, por qué razón o por qué circunstancia este Dios de lo imposible que acabo de mencionar, solo al menos unos cuantos hechos resonantes que dan la certeza de este Dios poderoso que tenemos, ¿por qué no se manifiesta en nosotros? ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos esta realidad de creer en un Dios de lo imposible, porque así es, y sin embargo está muy distante de nosotros en cuanto a su manifestación?
¿Cómo hacemos para resolver esto ante esa situación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es importante que nosotros comprendamos algo que está mal? ¿Será que hay algo que no hemos comprendido? ¿Será que hay algo que no hemos guardado? ¿Será que hay algo que nos compete hacer a nosotros y no a Él? ¿Cuáles son estas situaciones que se nos presentan día tras día y que nos frustran y que nos dañan? Porque no hay respuesta cuando nosotros clamamos. Presentamos, como decía, ayuno, hacemos guerra espiritual, intercesión, incluso podemos hacer vigilia y no tenemos respuesta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Dónde estamos fallando? ¿Hay algo que tenemos que cambiar nosotros que nos corresponde solo a nosotros? Son preguntas que estuve haciéndome para poder trasladarles a ustedes esta realidad, que es la realidad de muchos. Entonces, para poder comprender esto y lo que le dijo de que para Dios no hay nada imposible, es porque María estaba viendo la realidad. La realidad es que no era posible, no era posible, insisto en el término, que ella pudiera concebir a un hijo en su vientre sin mantener una relación sexual, en este caso con José, y mucho menos siendo que ella era virgen, nunca había tenido una relación sexual. Por lo tanto, ¿cómo es posible lograr algo en estas condiciones? María decía, no es posible. Ella trataba y no lo lograba. Intentaba comprender y no lo conseguía. Trataba de razonar y no era suficiente. Entonces el ángel le dice, contándole un testimonio reciente de hace 6 meses, que su cuñada Elizabeth, la que llamaban estéril, había quedado embarazada, porque también eso se consideraba imposible por la edad avanzada que tenía, y el ángel le dice, ella ya está cursando el 6.º mes de embarazo, y añade, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, bien, vamos a ir a esta palabra, vamos a ir a desarrollar esto, porque yo sé que del otro lado hay personas, hombres y mujeres, que anhelan que este Dios de lo imposible se manifieste. Han llorado en su presencia, han clamado, han doblado rodillas y esperando esa respuesta que no llegó, y eso provoca frustración, eso provoca crisis internas, y eso provoca un desánimo que se va apoderando de la persona más y más. Entonces, esas preguntas que estaba haciéndome y que seguro son preguntas que también ustedes se hicieron, vamos a darle respuesta en el día de hoy. Número 1, el problema o los problemas que nosotros tenemos, que son diversos, los que estaba mencionando y muchos más. Todos los problemas que llegan a nosotros se presentan o tienen 2 tipos de versiones, 2 tipos de presentaciones. Hay un problema que será posible resolverlo y existe un problema que será imposible resolverlo según nuestra naturaleza o nuestra humanidad. Lo primero que tenemos que aprender y interpretar y discernir es esto. Los problemas que llegan a mi vida tienen solamente 2 opciones o 2 variables, 2 formas de presentarse. Existe un tipo de problemas con soluciones posibles o existe un tipo de problemas con soluciones imposibles. Lo primero que debemos hacer es separar las cosas. Cuando llega a mi vida un problema de cualquier índole, debería yo primeramente hacer este trabajo, discernir y comprender que el problema que estoy viviendo es imposible o es posible resolverlo. Por lo tanto, eso me va a clarificar y me va a ayudar en el 50% de las situaciones que llegan a mi vida. Alguien dijo por allí, si el problema que estás teniendo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema que estás teniendo que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? De cualquier forma, la preocupación no debería ser un factor condicionante, ya que si tiene solución, deberíamos simplemente ocuparnos para que se resuelva o para que se solucione. Y si no tiene solución, dice el dicho popular, ¿para qué preocuparse si no tiene solución? Pues bien, vamos a ver esa variable en cuanto a los hijos de Dios, en cuanto a nosotros cuando tenemos este tipo de problemas imposibles de resolver. Pero acordémonos de lo siguiente, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Los problemas que estamos teniendo son problemas que en verdad son imposibles de resolver en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, o quizás nos hemos confundido y hemos recibido algo que nos ha condicionado nuestra mirada y ahora estamos pretendiendo que Dios haga lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Cómo es esto?
Existe algo hace un par de años acerca de el aumento de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad cibernética, que por supuesto está utilizada en su gran mayoría por los jóvenes. Y esto se utiliza en los teléfonos, en los dispositivos, que se llama realidad aumentada. ¿De qué se trata la realidad aumentada? La realidad aumentada es algo que utilizan los dispositivos para mostrar algo a través de sus imágenes captadas con información adicional que va incrementando esa realidad en lo que está visualizando. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando nosotros recibimos un problema en nuestra vida, pónganle ustedes el nombre que ustedes están viviendo, el problema económico, el problema matrimonial, el problema con los hijos, el problema de salud, el problema espiritual, el problema de los sueños, el problema de los tormentos, de los problemas familiares. Pónganle ustedes el título que ustedes están atravesando ahora. Cuando llegan esos problemas a nosotros, el enemigo, nuestro adversario, se ocupará de que nuestros problemas ahora reciban una realidad aumentada. ¿Por qué? Porque el problema, en principio, partimos de que es real. No es ficticio, no es una mentira, ni tampoco una ilusión, es real. Pero a esa realidad le va a agregar, le va a sumar, le va a aumentar los elementos presentes para que yo vea más exagerado el problema que estoy viviendo. ¿Por qué hace esto y hasta cuándo lo hará nuestro adversario? Lo hace para llevar a nuestras vidas a una desestabilización. Lo hace para que nosotros entremos en una crisis, que el problema que estamos viviendo lo veamos más grande de lo que realmente es. Eso nos turba, nos desacomoda y nos desenfoca. Esa es la razón por la cual lo hace. ¿Y para qué lo hace? Lo hace para que nosotros entremos en una crisis personal. ¿Hasta dónde lo hará? ¿Cuánto tiempo seguirá aumentando la realidad de los problemas que estamos viviendo? Lo hará hasta el punto que nosotros lleguemos a considerar y apreciar según nuestra visión natural de que el problema que estamos viviendo es imposible de resolverse. Recibimos, insisto, un problema natural, nos llega a nosotros un problema humano, pero esa realidad va siendo aumentada y va teniendo aditivos, va teniendo incremento, se va exagerando para que nosotros pensemos que el problema que estamos viviendo es el más grande de todos, que nadie nos entiende, que nadie nos ayuda, que a nadie le interesa lo que estamos viviendo, que entramos en un pozo sin salida, que estamos en desesperación, y eso va acumulándose más y más hasta el punto que lleguemos a decir verbalmente o para nuestros adentros, este problema es imposible resolverlo. ¿Por qué hace eso? Porque allí sucederá algo maravilloso que Dios permitirá para lograr su objetivo. Pero el enemigo intentará infiltrarse para tratar de destruirnos. ¿Qué es lo que sucederá? Se oirá una voz a través de un vecino, a través de un hermano de la iglesia, a través de un familiar, y esa palabra nos dirá lo siguiente: acordate que tenemos un Dios de lo imposible. Acordate que nuestro Dios hace las cosas imposibles. Entonces la persona ahora se aferrará a esta palabra que acabo de mencionar, si es que la conoce o la oyó en algún momento. Entonces comenzará a orar, a ayunar, a clamar a Dios, porque su Dios es un Dios de lo imposible. ¿Cuál es el problema y por qué Satanás intentará utilizar esto a favor suyo? El problema es el siguiente: es que la respuesta, la solución, la salida es posible, no es imposible. Entonces, como yo inicié hablando de los ejemplos de nuestro Dios, de las cosas extraordinarias que Él hizo, mostrando que es un Dios de lo imposible, tenemos que comprender lo siguiente: Dios está para hacer las cosas imposibles. Dios no hará lo posible lo debemos hacer nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra característica humana: resolver problemas posibles, salir de situaciones posibles, resolver y salir de situaciones y crisis posibles.
Pero como decía, Satanás se ocupa de crear una realidad aumentada para que consideremos en nuestra vida que el problema es imposible. Entonces la persona ahora comenzará a pedirle a ese Dios de lo imposible que actúe, pero no habrá actuación de parte de Dios, no habrá intervención, por más que la persona clame y por más que la persona gima y pueda ayunar. ¿Por qué no habrá intervención? Porque Dios es un Dios de lo imposible, no es un Dios de lo posible. Lo posible lo tenemos que hacer nosotros a través de nuestra capacidad, a través de nuestro reconocimiento, a través de nuestra paciencia, a través de nuestro pedido de perdón, a través del perdonar, a través del restaurar, de hablar, de reconciliar, y todas esas cosas son posibles. Piensa en esto. Voy a dar un ejemplo. Una persona tiene un problema con su hijo. Ese hijo ahora está delinquiendo. Ese hijo ahora se hizo violento. Entonces la persona comienza a ver esa realidad aumentada porque anda con malos amigos, porque anda trasnochando, porque llega con cosas raras a la casa, con cosas que no ha comprado, porque no se sujeta, porque ahora tiene irreverencia, porque va y viene constantemente, porque deambula por las noches. Todas esas cosas, esos elementos se van incrementando para crear una realidad aumentada. Es tan grande lo que la persona percibe, ese hombre, ese padre o esa madre, que ahora dirá, este problema es imposible. Alguien vendrá y le dirá, clama a Dios porque tu Dios es un Dios de lo imposible. La persona lo hará, la persona entrará a buscar a ese Dios y no habrá respuesta. ¿Por qué? Porque le corresponde a ese padre o a esa madre hablar con su hijo, sentarse con su hijo, pedirle perdón en las cosas que se equivocó, perdonarlo de las cosas que su hijo hizo mal, reconciliarse de las cosas del pasado, sanar heridas que han quedado todavía sangrando, investigar el origen de lo que está sucediendo, un trabajo de hablar, un trabajo que lleva mucho tiempo, un trabajo que hay que invertir, y eso no se hace frecuentemente porque lo que intenta Satanás es llevarte a que puedas hacer lo que se supone tenés que hacer, pero que nunca habrá una respuesta. ¿Por qué? Insisto, porque este Dios es un Dios que se manifiesta en lo imposible. Recuerden los ejemplos que estaba mencionando, son verdaderamente cosas imposibles, pero en cuanto a las cosas posibles, Dios no las hará. Dios nos ha dotado a nosotros de manos, de ojos, de oídos, de cabeza, de mente, de lengua, para poder nosotros resolver estas cosas. Entonces el problema se agiganta por esta realidad aumentada. La persona entra en un engaño y entra en una crisis porque la persona está haciendo lo que se supone que le decían que tenga que hacer. Está clamando a ese Dios de lo imposible, pero no tiene respuesta. ¿Por qué no tiene respuesta? Porque es él, es ella la que debe hacerlo, no es Dios. Dios no moverá un dedo en cuanto a las cosas que tengan por resolverse son posibles que las resolvamos nosotros. No pretendan, ustedes, mis hermanos, ni yo podemos pretender que Dios intervenga en lo imposible cuando el problema es posible que lo resolvamos nosotros. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros? Con la siguiente situación. Aumenta más y más la problemática y nosotros nos entramos a cerrar. Nos comenzamos a vivir en una situación caótica, entramos en una crisis cada vez más creciente. No podemos salir, nos enredamos en un laberinto. Preguntamos, ¿por qué no hay respuesta? Oigan, conozco personas que han hecho lo que les decía, guardaron la palabra de Dios, oran, ayunan, van a la iglesia a congregarse, dan su diezmo, sus ofrendas y no tienen respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta? Porque no van a hablar con esa persona a pedirle perdón, porque no van a hablar con la otra persona para perdonarlo, porque no van a reconciliarse, no quieren reconocer las cosas que hicieron mal. No quieren ir al baúl de los recuerdos y sacar el pasado que tanto daño causó. No lo quieren hacer. Entonces hay un engaño en la persona diciendo Dios lo va a hacer porque para Dios no hay nada imposible. Yo le creo a mi Dios. Dios va a cambiar a esa persona. Dios lo va a transformar y Dios no lo hará porque la persona es la que debe hacerlo. La persona tiene las herramientas para poder lograrlo porque el problema es posible. Por eso yo inicié el mensaje hablando de
de que los problemas llegan a nosotros en dos versiones. Una, que es posible resolverlo, y dos, que es imposible resolverlo. Cuando nosotros aprendemos a distinguir eso, se allana y se resuelve el 50% de estas situaciones. Si hay una situación en tu vida que llegó por hablar de una salud, que los doctores no han reencontrado la respuesta y que te dicen esto no tiene solución científica, entonces allí es el momento donde tu Dios va a poder tener la intervención y de realizar algo imposible. Por eso ustedes van a ver que Jesús resucitó a Lázaro, su amigo, después de 4 días, porque era imposible que resucitara un muerto después de 4 días, cuando ya estaba largando olor. Entonces nosotros tenemos que establecer que los problemas que estamos viviendo, si son posibles, tenemos que hacernos cargo. Pero el Evangelio de este tiempo no quiere hacerse cargo. Es más fácil buscar a Dios y creer que Dios lo hará, porque tiene ese concepto que es un Dios de lo imposible, y es verdad. Pero lo cierto es que el problema que tiene no es imposible resolverlo. El problema que está viviendo es posible, y es posible a través de su acción humanitaria, a través de la humildad, a través del reconocimiento, a través del pedir perdón, a través de reconciliarse, a través de perdonar. Es posible, pero no se quiere hacer eso. Es posible, lleva tiempo, pero es posible. Es difícil, pero es posible. Es duro, pero es posible. Siempre ante la realidad estoy colocando la palabra detrás, que significa lo más importante: es posible. ¿Estás viviendo un problema? ¿Estás atravesando por una crisis terrible? Pensá en esto que te acabo de decir. Lo que estás viviendo se puede resolver humanamente. ¿Hay algo que puedes hacer para cambiarlo? Entonces, si es así, deja de pedirle a Dios que intervenga, porque no lo hará. Deja de gastar tus palabras en oración, porque no tendrás respuesta. Comenzá a hacer tu parte, comenzá a funcionar en lo que corresponde, y vas a ver la respuesta, vas a ver el cambio. Estás viviendo un problema que verdaderamente es imposible resolverse. Los doctores dijeron que no hay salida. Los doctores ya bajaron la puerta de esa situación científica, te dijeron que es incurable. Entonces clama a tu Dios, porque tu Dios se va a manifestar en lo imposible. Dios está allí para glorificarse y para llevarse el honor. Dios está dispuesto a mostrarse en una forma gloriosa. Cuando, oigan esto mis hermanos, cuando Dios va a manifestarse en lo imposible, siempre hay algo que sucederá, y es maravilla. Dios siempre habrá de hacer algo imposible que provocará maravilla. Eso es lo que Dios dijo por medio de Josué cuando iban a cruzar las aguas del río Jordán, que era imposible. Pero Josué dijo: mañana Dios hará maravillas. Dios hace maravillas cuando lo imposible se manifiesta en él. Dios hizo maravilla cuando nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Siempre lo imposible de Dios provoca maravilla. Si lo que estás viviendo no provocará una maravilla, entonces no será la intervención de Dios, será algo que tenés que hacer vos como natural, como hombre, como mujer, en fe, para que puedas vivir la gloria de Dios. Bien, esa voz viene para hacerte creer que tu Dios es un Dios de lo imposible y te llevará a orar. Nunca habrá respuesta, nunca llegará la salida, porque la realidad que estás viviendo es que el problema es posible que lo resuelvas. El problema es posible con tu humanidad, con tu fuerza, con tu capacidad, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tu experiencia. Todas esas cosas que tenés servirán para resolver el problema. Y si es así, entonces no hay necesidad de que le clames a Dios, y no hay necesidad de que te pongas en acción, de que hagas tu parte, de que puedas actuar conforme a lo que es necesario, que seas hombre o mujer, que seas valiente, que seas una persona madura, que enfrente la realidad, que pueda reversionarse y hacer lo que es necesario hacer, que se mueva con autoridad en lo que está resolviendo, que no se quede y pretenda que Dios haga lo que le corresponde hacer a él. Esto que estoy diciendo cambiará la situación de muchos, cambiará la perspectiva de muchos que están del otro lado y que han gastado tiempo, horas, semanas, meses en oración pidiendo a Dios una respuesta y nunca llegó. No es que Dios no te escuchó, no es que a Dios no le interesaba tu problema, no es que Dios no tiene el poder para hacerlo. Simplemente la respuesta es la siguiente: Dios opera e interviene en problemas imposibles. No lo hará jamás en los problemas posibles, porque Dios te ha dotado a vos de lo suficiente
para que puedas resolverlo con tu capacidad humana. En lo posible, Dios solo puede hacer algo. Si tenés un problema posible de resolver, porque alguien se estará preguntando, bueno, entonces, ¿cómo hacemos con las cosas diarias? ¿Cómo vivo con el día a día? Por más que sea posible resolverlo, ¿en qué lugar Dios está? Cuando tenés un problema y el problema es posible resolverlo, te vas a encontrar con lo que decía hoy. Es duro, es desgastante, es difícil, es arduo, es tedioso, es violento, es agresivo, es cansador, es contrariado. Pero todas esas cosas que vienen sobre tu vida, que vienen a impactar en tu naturaleza, Dios va a hacer algo. No va a hacer lo imposible, porque si el problema es posible, Dios no va a actuar en lo imposible. Pero sí hay algo que Dios puede ofrecerte, hay algo que Dios puede darte, hay algo que Dios puede asistirte en esos problemas que son posibles resolverlos humanamente. ¿Qué es lo que Dios te puede ofrecer? Ayuda, ni más ni menos que ayuda. Dios lo dijo, Isaías capítulo 41, versículo 13 dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Dios te ayuda. Ahora que recibas la ayuda de Dios en un problema natural que tiene resolución humana, que es posible resolverlo con tus facultades humanas, Dios no va a intervenir en lo imposible. No pretendas eso. Dios dice, yo te voy a ayudar. ¿Qué significa esto? Que vas a hacer tu parte, que vas a hacer lo que te toca, que vas a hablar con ese hombre o con esa mujer, vas a resolver el pasado, vas a sacar las cosas que quedaron heridas, vas a sanear el pasado, vas a sanar corazones, vas a restaurar vida. Y cuando todas esas cosas te encuentres desgastado, agobiado, asaeteado, contrariado, cuando te encuentres sin fuerza, cuando parezca que ya no estás allí con la dinámica inicial, Dios dice, tranquilo, yo te ayudo, yo voy a ayudarte. Dios está para eso. Recuerden aquel hombre que vino a Jesús, vino primero a sus discípulos para que sus discípulos echaran fuera un espíritu inmundo que atormentaba a su hijo, que lo echaba en el fuego y en las aguas, y no pudieron hacerlo. Entonces Jesús le habla a aquel hombre y le dice, ¿crees? Y este hombre le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre le dice a Jesús, ayuda mi incredulidad. No le está diciendo que Jesús lo haga todo, sino le está diciendo, ayúdame. Entonces, si usted está teniendo un problema, si estás atravesando por una crisis que es posible resolverla, pero estás cansado, los años se te vinieron encima, te das cuenta que no hiciste lo que tenías que hacer y es mucho lo que tenés que resolver, acordate de esto, Dios te puede ayudar, Dios va a ayudarte, pero la ayuda significa que vos hagas tu parte, no te cruces de brazos y pretendas que Dios lo haga, porque eso es un error que muchos cometen. No, Dios dice, yo te ayudo y cuando no puedas con tu fuerza, yo te voy a ayudar. Cuando vos lo intentes y tu capacidad tenga sus límites, yo te voy a ayudar. No significa que lo hará todo Dios, no. La ayuda significa que lo vas a hacer todo vos hasta tus límites y luego vendrá la ayuda para resolver ese problema. Es importante que entiendas esto. Una vez más, mira tu vida, mira el problema que estás viviendo. El problema que estás viviendo te puedo asegurar, mi hermano, porque lo he vivido. La gran mayoría de nuestros problemas son posibles resolverse. La gran mayoría son posibles resolverse. Ahora, nosotros hemos tenido una enseñanza equivocada por una realidad aumentada. Nos dijeron y nos hicieron creer que teníamos que clamar a ese Dios y eso genera una holgazanería espiritual. No nos convierte en hombre, no nos hace madurar, no nos hace ser templados, no nos hace ser hombres y mujeres mansos, no nos hace ser personas dóciles, sumisas al Espíritu de Dios, obediente, no nos hace ser personas bajo revelación, con discernimiento. No. Solamente nos enfocamos en que Dios lo haga todo y Dios no hará lo que es posible que tú lo hagas. Entonces, cuando yo pude ver esas situaciones en mi vida, comencé a trabajar en mi humanidad y cansa. Puedo asegurarte que es duro y es difícil porque estás peleando contra vos mismo, pero eso te hace crecer, eso te hace avanzar, eso hace que tu vida se transforme en un gigante espiritual, que cada conflicto y cada
cada escollo que estás teniendo lo vas resolviendo, pero cada vez que lo resolves vas creciendo, se va gigantando tu figura en el mundo espiritual. Pero muchas personas lo que tienden a hacer es lo siguiente, es que Dios lo haga. Yo sé que Dios lo hará, yo sé que Dios transformará, yo sé que Dios cambiará, yo sé que Dios hará esta obra, yo sé que Dios hará el milagro. No sucederá, no esperes, mi hermano, no sigas en esa línea, porque Dios está esperando que hagas lo que podés hacer, que hagas lo que es natural. Acordate, tenés un Dios de lo imposible, porque lo posible lo tenés que hacer vos, lo tengo que hacer yo. No puedo seguir en esa ignorancia, tengo que enfrentarme con la realidad y tengo que resolverla. Me equivoqué, tengo que volver a intentarlo. No funcionó, elaboro una nueva estrategia. No logré el objetivo en plenitud, lo volveré a hacer con mayor excelencia las veces que sea necesario, y cuando me canse podré pedirle auxilio, socorro, ayuda, y Él vendrá solícitamente y me dirá: vengo para ayudarte, vengo para ayudarte. Hermanos, si ustedes ven Lucas capítulo 22, cuando nuestro Señor Jesús estuvo orando allí en el monte Getsemaní, dice la Biblia que Él, estando en agonía, clamaba aún más fuerte, hasta que su sudor se hizo grandes o gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y dice la Biblia que Dios, el Padre, envió un ángel para fortalecerle. ¿Sabe lo que Dios hizo? Envió ayuda para su hijo. Pero Dios no cambió la realidad. Dios no cambió la situación. No hizo que Jesús saliera de esa realidad. Jesús lo tuvo que atravesar. Pero cuando le costó, cuando se quedó sin fuerza, Dios envió ayuda para darle fuerza. Dios hace eso, te da fuerza, pero no va a resolver. ¿Por qué? Porque era posible que Jesús lo hiciera. Era posible cargar la cruz. Era posible ser latigado, era posible ser azotado, era posible ser escarnecido, era posible ser clavado, era posible ser crucificado, era posible. ¿Era doloroso? Claro que sí. No hay dolor más tortuoso que atraviese un hombre como lo que Jesús atravesó, pero fue posible hacerlo, y porque fue posible, vos y yo hoy tenemos redención eterna. Por eso es importante que puedas hacerte cargo de tu parte, de lo que te corresponde a vos y lo que corresponde a mi vida. Por lo tanto, es importante entender lo siguiente: distinguir si el problema que estamos teniendo tiene una respuesta posible o tiene una respuesta imposible. Es importante. Eso, como decía, nos va a quitar una situación en el 50%. Ahora bien, debemos observar para darnos cuenta si lo que estamos viviendo es posible resolver o es imposible resolver con nuestra humanidad. Tenemos que observar los elementos presentes. Tenemos un problema y tenemos que ver todos los elementos que hay. Si en todos los elementos que observamos, la gran mayoría de esos elementos son naturales, son humanos, por lo tanto tenemos un claro indicativo de que tiene respuesta humana, tiene solución, es posible resolverlo. Ahora bien, si estamos viendo el problema y la mayoría de las situaciones de los elementos que están allí en ese problema son espirituales, entonces es imposible resolverlo con nuestra humanidad. Allí, a doblar rodilla, a clamar y a creer que nuestro Dios va a intervenir de una forma gloriosa. Por eso, recuerden los ejemplos que di para que ustedes vean cómo este Dios de lo imposible se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando es posible, Dios no se manifestará. Dios lo que hará en todo caso será ayudar. Y vaya qué ayuda, que es maravillosa. Pero es importante comprenderlo. Si es posible resolver el problema, debes hacer todo lo posible para resolverlo. Dios no hará nada, simplemente te podrá ayudar, más que eso no. Acuérdate, esto es como hablábamos anteriormente, la carrera de relevos, pero ahora lo hablo en cuanto a nuestra vida y si tenemos una carrera posible por delante, corramos y hagamos todo lo posible. Cuando llegue el punto donde hicimos todo lo posible y ya no hay más para hacer, Dios tomará la posta y hará lo imposible. El turno de Dios nunca ingresa o nunca activa cuando está en el turno de lo posible, jamás. Si estás comprendiendo esto, será de gran bendición para tu vida. No
turno de lo posible. Pensá en esto, un turno laboral o un trabajo que tenga una jornada de 24 horas, para hacerlo simple en el ejemplo, dividido en dos horarios, 12 horas de día y 12 horas de noche. Las 12 horas de día se hace lo posible y en las 12 horas de noche se hace lo imposible. Así que si estás viviendo en las 12 horas de día, que es el tiempo de lo posible, no pretendas que Dios haga lo imposible, porque su turno todavía no llegó. El turno de Él comienza cuando termina el tuyo. Cuando hiciste todo lo posible, entonces comienza el tiempo de Dios para que Él haga lo imposible. Nunca Dios hará lo imposible en tanto y en cuanto dure el tiempo de lo posible. Por lo tanto, eso a nosotros nos debe pesar en el mundo como hombres y como mujeres. Tengo que hacer lo posible, tengo que levantarme, tengo que orar, tengo que ser fiel, tengo que guardar el testimonio, tengo que pedir perdón, tengo que perdonar, tengo que aprender, tengo que ser humilde, tengo que reconciliarme. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Te parece pesado? Lo es real, es difícil. No es sencillo, pero es posible. Por lo tanto, tenés que hacerlo vos. Y cuando no sea posible, tenés la garantía de que tu Dios estará allí siempre para hacer su parte, lo imposible. Y cuando te estés cansando, recordá esto, Él te va a ayudar. Quiero ir terminando ya con el mensaje. Todo lo que estás viviendo cuando viene el enemigo y viene a provocar esa realidad aumentada, todo es para lo siguiente. Yo decía, él intentará infiltrarse para desenfocarte del plano de Dios. ¿Por qué? Porque no te dirá que renuncies a Dios, no te dirá que no creas en Dios, te dirá todo lo contrario. Cree en Dios, porque tu Dios es un Dios de lo imposible. Pero como Él te infló la realidad, como Él exageró lo que estás viviendo, y como vos mirás y tenemos esta tendencia humana, el problema que estamos viviendo es el más grande de todos, llega un punto donde en nosotros se produce esa palabra: esto que estoy viviendo es imposible. ¿Para qué lo hace Satanás? Para que puedas hacer la prueba y fracases, para que ores y no tengas respuesta, para que ayunes y no haya salida, para que busques a Dios, guardes el testimonio, guardes los diezmos, las ofrendas y no tengas salida. Si lo haces de la forma que Él te lo plantea, nunca habrá respuesta, y cuando llegues a esa situación a tu vida, vas a tener una gran situación sin poder salir adelante, un gran momento de dolor y de aflicción. ¿Cuál es? No tengo a un Dios que me responda, no tengo un Dios que me oiga, no tiene tiempo para mí. Todas esas cosas van a empezar a venir porque el enemigo sigue aumentando la realidad, sigue mostrándote que se agravó el problema, que cada vez más gigante, que se hizo como una bola de nieve que nadie la puede detener, que es imposible que cambie tu hijo, que es imposible que cambie tu esposa, que es imposible que cambie tu economía, que es imposible que cambie tu salud. Constantemente te va bombardeando con eso, y entonces cuando buscas y clamas a ese Dios de lo imposible y no hay respuesta, llegas a pensar: ¿para qué seguir así si este Dios no me responde? Si este Dios no tiene salida en lo que yo me estoy necesitando. Ese es el trabajo del diablo, para que tú del otro lado te frustres, para que no sigas a este Dios. Pero recordá, amado hermano y hermana, lo que es posible lo vas a hacer vos. Dios te dio la capacidad para hacerlo. Dios te dio el conocimiento, te dio la habilidad, te dio la capacidad natural y la capacidad espiritual para hacerlo. Levántate, sobreponete a esa realidad, enfrentate a eso y busca la forma de poder lograrlo. Dios está contigo, no lo dudes. Ahora bien, ¿qué es lo que va a lograr el enemigo si llegas a esta instancia? A que vivas lo imposible. Porque te plantea que si tenés un Dios imposible, tenés que pedirle a ese Dios. Pero como ese Dios no va a responder porque tu problema no es imposible, sino posible, pero vos vas a vivir lo imposible. Ni Dios puede resolver lo que estoy viviendo, ni Dios me saca de esta situación, ni Dios me oye, ni Dios me responde. Entonces esa vida se está transformando en una vida imposible de sobrellevar. Eso crea peleas en el matrimonio, eso crea desánimo, desaliento, eso crea chispazos entre los hijos, eso distancia las relaciones humanas y familiares, eso provoca discusiones, eso trae ruinas en las familias completas, eso separa la
la persona de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ahora la persona está viviendo un imposible y ese Dios de lo imposible tampoco se pronuncia. Ese Dios que le dijeron que iba a actuar no está respondiendo. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado hablando se ignora que lo que está viviendo en realidad es una realidad aumentada y está creyendo, se está autojustificando de que es víctima, que es pobrecito, que tiene que ser digno de lástima, que la gente lo mira y va a apiadarse de él o de ella, porque este Dios no ha resuelto y entonces la persona va comprando su propia mentira. Cuando Dios lo está mirando, está diciendo: levántate, sacudite del polvo, comenzá a trabajar en tu propia vida, comenzá a cambiar en tu carácter, comenzá a cambiar en tu orgullo, comenzá a entrar a resolver la problemática que tenías en tu vida. Recoge todas las plumas de aquella bolsa que estuviste desparramando a lo largo de los años, que despotricaste, que criticaste, que insultaste, que maldijiste, que hiciste tanto daño, que golpeaste, que violaste, que mataste, que traficaste, todas esas cosas que has hecho. Hoy son posibles que las resuelvas, pero son difíciles. La más fácil es pedirle a Dios que lo haga. La más fácil es el facilismo, que Dios intervenga, que Dios haga algo. ¿Por qué? Porque a mí me permite estar del otro lado y no pasar por lo que nadie quiere pasar, la vergüenza. Esa vergüenza de tener que reconocer que hiciste las cosas mal. Ese orgullo que uno no quiere doblegar. Ese orgullo humano, esa soberbia y arrogancia de creer que yo tengo las cosas bien hechas y Dios dice: no voy a intervenir porque yo intervengo en lo imposible, pero tu vida tiene posibilidades de resolverse. Da la cara, habla con quien hiciste daño o quien te hizo daño, resolve esas cosas y vas a ver a Dios manifestándose a favor de tu vida para traerte bendición. Eso es lo que Dios quiere en ti y en mi vida. Lo último que quiero decir, finalmente, si la persona sigue con esta situación de vivir lo imposible, va a resolver hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar en otra fuente, a través de sus amistades, a través del dinero, a través del ocultismo, de las fuerzas espirituales del mal, y ¿saben lo que sucederá? Lo va a conseguir. ¿Por qué lo va a conseguir? Porque era posible conseguirlo. Pero como ya tiene el engaño, dirá: ese Dios no me resolvió el problema. Le clamé a Dios, cuidé el testimonio, hice lo que tenía. Fui a la iglesia, di el diezmo y Dios no resolvió mi problema. Entonces la persona sigue con su propio engaño y ahora justifica por qué dejó la iglesia, por qué ahora está haciendo las cosas con su fuerza, por qué ahora se fue al ocultismo. La realidad aumentada dañó su vida, hizo creer que su Dios no estaba en condiciones de resolver un problema imposible y que con su fuerza, con su dinero, con el ocultismo, sí fue posible. Fue posible porque era posible. No es que Dios estuvo allí olvidándose. Dios simplemente no tomará partido cuando su turno todavía no ha llegado. Acordate de esta palabra: el turno de Dios siempre comienza cuando terminó tu turno, y tu turno termina cuando hiciste todo lo posible. ¿Hiciste todo lo posible? Te lo estoy preguntando como hombre de Dios. ¿Hiciste todo lo posible? ¿Hiciste todo lo que estaba a tu alcance? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿Hiciste completamente todo, absolutamente todo? Si tu respuesta es sí, entonces dale gracias a Dios porque llegó la hora de lo imposible. Si tu respuesta es no, entonces reinventate, volví a levantarte, mira para atrás y decir: ¿qué me falta hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que modificar? ¿Dónde fallé? Porque todas esas cosas posibles que tenés que hacer no las hará nadie. Si Dios no lo va a hacer, nadie tampoco lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque es posible que lo hagas. Levantarte. Sos un hombre de Dios, sos una mujer de Dios, sos un hombre de fe, una mujer de fe que has creído en este Dios y este Dios está para ayudarte. Cuando te encontrás allí bloqueado, perturbado, decirle: Señor, ayúdame a sobreponerme, ayúdame a hablar con esta persona, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a tener fe, ayúdame. Pídale ayuda a Dios, que Él va a brindar su ayuda. No le pida que Dios intervenga en lo imposible si el problema es posible, pero sí le puede pedir ayuda. Él dice: yo te ayudo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no temas, yo te ayudo. Él va a ayudarnos en todo lo que necesitamos, pero recordá, hace tu parte y vas a ver que Dios va a gozarse junto con vos en darte bendiciones. Y terminando la última palabra, si lo que estás viviendo realmente es un problema que es imposible resolver,
Comenzá a darle gloria a Dios porque Él va a hacer maravillas en tu vida y vas a testificar y muchos creerán por la gloria de Dios manifestada en tu vida. Amados hermanos y hermanas, deseo y anhelo como siempre que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes pueda seguir nutriéndose por ella a través de las Escrituras, creyendo que tenemos un Dios de lo imposible y somos hombres que hacemos lo posible. Que el Dios vivo, el Dios todopoderoso siga añadiendo a ustedes la bendición de esta palabra y que su paz inunde cada uno de sus corazones. Compartí esta palabra en todos aquellos tus contactos de Facebook. También podés ingresar al canal de YouTube y poder ver este y otros mensajes y suscribirte para también recibir todas las notificaciones de los mensajes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Nos veremos, si así el Señor lo permite, una vez más el día domingo, 19 horas, con una nueva palabra revelada a través del Espíritu Santo. Amén.